pacientes. Derretidos. Sí, está bravo, ¿no? Está bravo, sí. Muy bien. Bueno, una pregunta más simple para arrancar es ¿dónde empieza la película? ¿Desde qué punto partís? ¿Dónde la empezás a pensar? ¿Cómo aparece la idea de la película? No es claro. O sí es claro. Empieza en Suiza. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando en Suiza. Estaba trabajando de profesor de cine en Suiza durante varios meses. Y me habían dado una casa ahí al borde del lago Lehmann, que es el lago que se ve en la película constantemente. Y había como toda una situación particular. Por empezar, yo llegué, me acuerdo, el 15 de noviembre a Suiza, el día que fue electo el gobierno de Milei. Entonces era un día raro de llegada, ¿viste? Me acuerdo que yo llegué, Pilú, es el tipo que regentea el lugar, me saludó acá casi como dándome el pésame, ¿viste? Diciendo así. Tomamos un café juntos, así, un poco en silencio. Y había eso en el aire, ¿viste? Había en el aire la idea de algo que se estaba terminando, ¿no? De un mundo que claramente se estaba terminando y que no se sabía a dónde eso iría. Un mundo, una democracia tal como la conocíamos que se estaba terminando, una Argentina que tal como conocíamos se estaba terminando, ¿viste? Era como ya no era ni la cosa bipartidaria clásica argentina, sino que era una especie de nueva cosa que no sabía para dónde iba. Eso por un lado estaba, y como esa sensación de extranjería en Suiza, era una sensación de extranjería parecida a la que yo tenía en Argentina. Sí. Y después estaba ahí, qué sé yo, estaba en esa casa que se ve en la película, que es la casa que me dieron para vivir, en el otoño de Suiza, con esa luz que se ve todo el tiempo ahí, que es como que era un poco negligente no filmar. Claro. Viste, como que una imagen que se te viene y un pintor, se le viene una imagen y tiene que salir a pintarla. Eh, Todo eso estaba en el aire. Estaba esa idea de final, no solamente en términos políticos o planetarios, sino también varios finales. Era claramente el final de la infancia de mi hija para mí. Mis padres estaban en sesión, etc. Ese clima de final, ese clima de despedida, es un poco el clima que se respira en el final de partida. Y ahí nace la idea de, bueno, agarremos Final de Partida, que es una obra que yo me sé de memoria y que forma parte como una especie de horizonte afectivo mío. Y ya. Actor, ¿para quién actúas? ¿Para mí o para vos mismo? Y yo, porque estoy cantando, porque si no canto, no existo. Claro. Me da curiosidad, partiendo de las escenas que filmaron en Suiza, comenzó siendo siempre una idea, la película se marca en una estructura muy particular, y me da curiosidad si empezó siendo solamente filmar unas escenas de Beckett estando allá, o si ya tenías una idea de cómo iba a ir avanzando, y si no, cómo fueron apareciendo esos distintos elementos, como la narración, el trovador, las cineastas. No,
No, en Suiza estaba solamente esos dos personajes, Otto y Cleo. Son como la transposición más directa de los personajes de Jamie Klopp, ¿no? De final de partida. Como los únicos que son como claramente esos personajes traspuestos, porque uno en lugar de ser un esclavo es una niña, el otro Ham en la obra original es un discapacitado, acá camina, una especie casi más una especie de Mr. Magoo. Pero empezamos a trabajar con ese texto, no haciendo la obra directamente, yo tocando por todos lados el texto para ablandarlo acá, elipsarlo acá, sacar partes enteras, inventaba partes, escribí varias cosas, inventamos como subtramitas ahí mismo que mayormente quedaron afuera, pero todo lo otro que vos nombraste viene después. O sea, viene como volvemos a Buenos Aires con el coso editado, o mejor yo me pongo a editar el armado de suizo, y evidentemente estaba pidiendo, yo sabía un poco cuando jugamos que iba a pedir más, y pidió muchísimo más, también porque como el lenguaje de Beckett es tan seco, es tan elipsado, tan abismado, que no se pedía como relatos que lo enfrasquen, ¿viste? Que lo enmarquen, y ese relato podrá enmarcar otros relatos Y cuando empezaron a filmar en Suiza, a nivel, consiguieron una cámara, ¿cómo fue eso de ir haciendo las cosas en Suiza y después de vuelta en Buenos Aires? ¿Usaron la misma cámara que en Suiza o no. una cámara distintas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo afectó la película el hecho de filmarla con cámaras distintas, con equipos distintos? ¿No? Bueno, la película está en diálogo bastante con otras artes. En algún lugar creo que leí que escribiste que el modo que tiene el cine de filmar otras artes es a través de la conquista. Bueno, la conquista, quiero decir, la conquista es una forma como romántica de decirla, pero sí es cierto, como el cine el cine es como el agua, ¿no? Como que, viste, va y como que se mete en todos lados, ¿no? Un nivel de porosidad y de flexibilidad absoluto. Y de hecho vos podés filmar la literatura, vos podés filmar el teatro, quizás no puedo filmar la televisión, ¿no? El cine nunca pudo filmar la televisión bien, como el cine siempre como retrocedió frente a la televisión. Y lo ves como muy nítidamente hoy, ¿no? Como la gramática del cine que está como más empapada del lenguaje televisivo que viene de las plataformas. Pero acá sí estaba la voluntad de volver a filmar, sí la música, sí el teatro, sí la literatura, el libro ese que se subraya. Y de volver a eso, un cine que sea sí, que capaz de salir a la conquista de, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo es muy claro lo que pasa cuando vas y filmás la danza o filmás el teatro, ¿no? Como hay una pregunta que se te pone rápidamente en cuestión y es ¿cómo carajo filmo el teatro? Para no ser algo teatral. Entonces esa distancia que vos necesitas poner, ¿no? Terminás filmando el cine, justamente. Claro. Y finalmente yo creo que es una película sobre todas las cosas sobre cine. Esta, ¿no? Es una película que filma el cine de manera visceral. Sí. Me da curiosidad a un nivel más concreto qué
modos en contraste, por ejemplo, de generar un montaje entre el cine y la literatura, particularmente para esta película. Bueno, que el montaje es, quiero decir, vos, cuando vas hacia la literatura, desde el cine, en un punto es un montaje entre el cine y la literatura, ¿no? No estás haciendo otra cosa que esa. Entonces estás, como tu trabajo que es entender cuál es la distancia que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Y para que esos dos lenguajes realmente formen parte de un montaje que anda a saber qué será. Claro. Pero es un tema de distancia, ¿viste? A mí me sirve siempre mucho Bazin, ¿viste? André Bazin, hablando de Renoir, que dice, bueno, la forma de filmar el teatro es de lejos, es con la platea, es con los espectadores, con las cabecitas, con las patas, con todo el marco del escenario. Si vos metés la cámara en el escenario, bueno, vas a hacer una obra un poco teatrosa, probablemente. Entonces la manera de hacer algo, de filmar el teatro es no ser teatroso precisamente. La forma de no ser teatroso es tomar distancia con eso. Lo mismo ocurre para la literatura, qué sé yo. Con todo ese tono un poco lírico que tiene la voz en off de Luciana, que es como una especie de coro griego. Bueno, está saturada de literatura, ¿no? Pero es justamente la forma de que no sea como literatosa, ¿sí? Claro. Y que sea sencillamente el objeto de literatura ahí respirando en una película sin tics, ¿no? Sin contaminar todo de una especie de cosa un poco snob. Claro. Bueno, es interesante lo que mencionaste de el día que fuiste a Suiza y empezaste esta película, la tensión que había en el aire respecto a la actualidad argentina. ¿Cómo decís que se manifiesta la actualidad o el presente en Pan de Fortín? No, bueno, una relación específica de la película, ¿no? Sí, sí. Como es totalmente específica. Quiero decir, se filma Suiza como esa especie de tierra un poco apátrida que es Suiza, ¿viste? Como Neutral. neutral y apátrida, ¿viste? ¿Qué es la patria suiza? Claro. ¿Qué significa eso? ¿Son los alemanes? ¿Son los protestantes? ¿Son los católicos? ¿Son los franceses? ¿Son los tanos? ¿Viste? Como es un país que el Producto Bruto es el dinero, ¿no? Entonces es como una especie de gran acuerdo entre varios que están ahí en los Alpes. Y esa Suiza se la filma así, como un poco inhumana, un poco como un poco pulcra, pero con aviones que están, con los F-16, que están como sobrevolando todo el tiempo. Que era verdad eso. Yo estaba ahí, yo estuve como 5 meses ahí, o 6 meses. Y cada 2 días estaban los F-16, viste, como sobrevolando el cielo. Y es ridículo, me vuelve Pilú, el personaje este, el que me dio el pésame, la bienvenida, que se volvió un amigo. Esto me hace dar cuenta, me dice, ¿vos te das cuenta cuánto tarda un F-16 en llegar desde Ginebra hasta Zúrich? 40 segundos. O sea, ¿qué hace? Pega la vuelta, ¿entendés? Entonces estaban como unos F-16 en círculos por Suiza, así como siempre pegando la curva. Y era como un poco absurdo, era claramente un entrenamiento. Bueno, la película lo dice, están entrenando, no recuerdo cómo lo frasea, están sí, ensayando para las futuras guerras de Europa, algo así dice. Bueno, entonces es totalmente específica la relación. Con la Plaza de los Dos Congresos ni hablar, ¿no? Sí, sí. Como que también la Plaza de los Dos Congresos es casi como un teatro de la Argentina, ¿no? Como tenés el Gomón, el Congreso de la Nación, la plaza,
los tipos que vienen en la calle, la gente sacando basura a los contenedores, la militarización, ¿no? Es como una especie de puesta en escena de la Argentina, Sí, nocturna en este caso. siempre de noche, ¿no? Sí, Buenos Aires está filmado siempre de noche, salvo el departamento de Margarita. Pero, digo, la película tiene como esa voluntad de retratar la Argentina hoy, sí. Ahora, de un punto de vista totalmente oblicuo, totalmente anómalo, pero ahí está. Digo, es como si disparara imágenes dobles en la película, ¿no? Por un lado, ves eso, un personaje se va de cuadro y ves los homeless, ves a dos tipos viviendo dentro de un tacho de basura, ves la cana como desfilando, así casi como una especie de coreo de policías. Y después la película tiene un nivel de abstracción que no es precisamente realista, ¿no? Eso, o naturalista, mejor dicho. O realista lo es. Em, pero cerrando, perdón, creo que todas las películas que yo hago tienen esa cosa específica con el presente. O no recuerdo una, o alguna quizás, pero que no tenga una especie de atadura al presente. Había nacido hace ya demasiado tiempo en Buenos Aires. Se había alimentado de la leche materna hasta los 3 años en una casa en la que había un telescopio. Había aprendido a leer música antes de saber leer palabras. A los 6 ya había tocado una gavota de Bach. A los 15 se había cortado el pelo y se había puesto medias largas. Al alcanzar la mayoría de edad, había cruzado el océano y estudiado en Francia. Allí había escrito su texto de examen final en los viejos pupitres de la biblioteca del Conservatorio de París, en el número 14 de la Rue de Madrid. En el verano parisino de 1951, había visto por primera vez una película de Bresson. Bueno, está de más decir que es una película muy triste, precisamente triste, en casi todo. Pero a la vez tiene su elemento de comedia. La pregunta que tengo es dónde encontrás esa libertad formal en la comedia, en esos momentos de película que se corre, una película que se corre de la clave de comedia. No, la comedia es como mi lenguaje, qué sé yo. No me sale sino hacer chistes. Hoy estoy un poco más abajo. Pero por el tema del Pesaj que te conté. Pero yo hago comedias, quiero decir, el humor es una especie de escudo para no ser trágico, también, la verdad es un poco esa. Y todas las películas que yo hago tienen una especie de subsuelo trágico y una dermis cómica, ¿no? En este caso, creo que tiene el subsuelo trágico y la dermis un poco trágica también, o melancólica, bueno, pero qué sé yo, sí, son tiempos raros. La película está como triste, ¿no? La película como, a diferencia de las otras que son como películas que juegan con el ritmo hacia adelante, ¿no? Son como películas que van de la aceleración hacia más aceleración y en todo caso después se detienen. Esta película es todo lo contrario, esta es una película que está bajando la velocidad todo el tiempo, ¿no? Como está todo el tiempo la cadencia de la película y el montaje de la película preocupado por bajar la velocidad. Y ahí encuentra lirismo, ahí encuentra melancolía, ahí encuentra incluso humor. Sí, en eso
la película también en ese sentido no va para adelante por su estructura que tiene, de que va y vuelve con los diferentes relatos, diferentes ficciones de cada uno. Es interesante dentro de ese mecanismo que tiene. Una pregunta un poco más específica puede ser. La parte con Margarita Fernández, en la que estás vos, esa parte es una parte que empieza y termina dentro de sí misma, no va y vuelve a nada más. Sí. ¿Por qué llegaste a esa, o sea, en el montaje o armando la película, cómo llegó a ser así? A prueba y error. Funcionaba mejor. Sí, al comienzo tenía como un hiato en el medio, estaba como idea en 2 o en 3. Y después era mejor idea que sea justamente la que no. La única que está compacta ahí adentro. Y de hecho es un poco el corazón emocional de la película, ¿no? Sí. Es como esa especie de corto que está ahí adentro, debe estar el minuto 50, ¿no? O 40 por ahí. Está como bien en la mitad de la película. Y bueno, es como la famosa excepción que justifica la regla, ¿no? Sí. Estoy recordando, me lo imagino en el medio de la película, ese es como muy marcadamente el centro de la película. Y sí, también como maneja tal nivel de emocionalidad que era como ridículo partirlo, ¿no? Como está en contra de la idea de desarrollo. Es una especie de cosa compacta, que había que presentarla, que caiga y salir corriendo. Está bien, sí. Bueno, esta es una pregunta un poco más boba quizás, pero nada, desde el principio que siempre estuviste trabajando con Beckett, en películas, desde Castro, que es una adaptación de Beckett. Nada, ¿de dónde viene ese interés? Supongo, me imagino que estará toda tu vida influenciada por Beckett, pero nada, ¿cómo aparece en tu cine y cómo pensás vos que lo haces aparecer en tu película? No, es una lectura que tengo, qué sé yo, es una lectura muy personal, un autor que está ahí como Lennon está ahí, como Beethoven está ahí, como Lou Reed está ahí, qué sé yo, como las cosas que me gustan están ahí. Y Beckett en particular, no sé, es como... Yo siempre vuelvo a leer Beckett, no sé, por alguna razón, ¿viste? Como siempre me ayuda mucho a pensar, mucho a encontrar. Como que siempre Beckett se adecua a todo, ¿no? Como tiene una especie tiene tal nivel de abstracción y tal nivel de ironía y tal nivel de verdad y de intensidad poética que es siempre actual Beckett. Quizás por eso te jodí tanto con... Igual ya no, ya está, es la última. Sí. Sí. Enough. No, era muy bueno. Te quedaba muy bien Beckett. Bueno, pero ya venimos jodiendo Bueno. hace rato con Beckett, ¿no? Sí. Es hora de cambiar. No, Pero Beethoven también pone. Beethoven es uno que está, creo que en todo lo que hago. Está siempre ahí dando vueltas. De hecho, poner esta película para mí no es más sobre Beckett que sobre Beethoven. Claro. Uno piensa en Beckett porque es textual. Entonces, porque se llama como se llama la película. Sí. Bueno, también se podría llamar Claro de Luna. Sería Laro de Cuna. Claro. Sí, bueno, eso me genera una curiosidad que está para cerrar. Además de Beckett y Beethoven, ¿qué otras grandes influencias de otros artistas encontrás vos en tu cine a la hora de hacerlo o retrospectivamente pensando en tu obra? ¿Quiénes más están ahí? Cineastas.
Emocionantes cineastas. ¿Alguno en particular? Un montón, sí. Lubitsch es una especie de personaje que está siempre. Renoir. Antonioni es alguien que está siempre. A la hora de filmar determinados lugares, yo tengo ese prisma muy a flor de piel. Rossier es uno que está siempre. ¿Rossier lo ubicás? Rossier es un humorista francés que a mí me encanta. Del 60. Vale, se siguió filmando hasta hace pocos años que se murió. Pero tiene una película hermosa, se llama Die Philippines, que creo que es del 64, por ahí, o 62. Que Godard para mí, cuando la vio, se la envidió, dijo, viste como es una que le gustaría haber hecho a él, me parece. Y Rossier es un cineasta que yo, es como lo más incorrecto de la comedia francesa, ¿no? Y ya el naufragio narrativo a, a grandes costos, digamos. Y Rossier es un cineasta que yo tengo una especie de casi de obsesión, y es que en todas las películas que yo hice hay una cita a Rossier. Una escena robada a Rossier. Es como una especie de amuleto que tengo, pero no funciona. Bueno, eso es todo lo que tengo. ¿Eso es todo? Sí. ¿Y en esta película cuál es la escena robada? No, ¿No hay? dice. no se dice. Tenemos que descubrir. Hay que descubrirlo. Sí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ¿sirvió? Sí, sirvió. Me alegro. Generalmente soy más álgido, pero... No.